Hola queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. En la primera parte del programa estaremos conversando con Félix Freites, quien es el presidente de la Alianza Nacional de Protección al Comerciante, ANPROCOM, y le damos la bienvenida. Gracias por venir, un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, esta organización de protección, esta Alianza Nacional de Protección al Comerciante, ¿cuál es su finalidad? Proteger al comerciante, pero ¿cómo lo proteges? Sí. ¿Y de qué lo proteges? Sí, esta alianza se crea en diciembre del año 2013, ya estamos cumpliendo un año como consecuencia de esa primera ofensiva económica que generó una ola de fiscalizaciones en el sector privado, y lo cual hizo un llamado. Hay que prevenir la aplicación de unas sanciones severas, que son unas sanciones que establece la nueva Ley Orgánica de Precios Justos. En este momento, recientemente, esa ley acaba de ser reformada y para ilícitos como, por ejemplo, la reventa de artículos de primera necesidad, se establece incluso una pena de prisión de 1 a 3 años. Pero no solo eso, el tema del análisis de costo. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy de la mano con la empresa privada en todo lo que tiene que ver con cómo demostrar de una manera fácil, práctica y coherente que las empresas en Venezuela no están cometiendo el ilícito del sobreprecio, que tiene una sanción muy severa, no solo desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista penal, ¿no? Ahora, en esta coyuntura, por supuesto son muchas las reglas, normas, providencias que ustedes deben atender, vigilar, para que precisamente los empresarios o los comerciantes no caigan en el error de evadir, o en el desconocimiento de las normas. ¿Cómo hacen para estar al día con tantas leyes que se han aprobado en este campo, para atender los temas de regulación? Sí, efectivamente. ¿Y autorregulación? Sí, mira, la realidad es que la situación económica que estamos atravesando en este momento es muy compleja. Hay un hueco fiscal que se ha generado producto de la caída de los precios del petróleo en Venezuela, y ese hueco fiscal pareciera que quisiera o hay la intención de taparlo con la recaudación de más impuestos y la imposición de más sanciones. Por eso nosotros estamos convencidos de que esa reforma al Código Orgánico Tributario, en la cual las sanciones aumentan en más de 200%, esa reforma de la ley del impuesto sobre la renta, del IVA, en la cual se incorpora el impuesto al lujo, también el tasas y el tema de importaciones, eso va a incidir efectivamente en para estar al día con tantas leyes que se han aprobado en este campo, para atender los temas de regulación. Sí, efectivamente. ¿Y autorregulación? Sí, mira, la realidad es que la situación económica que estamos atravesando en este momento es muy compleja. Hay un hueco fiscal que se ha generado producto de la caída de los precios del petróleo en Venezuela, y ese hueco fiscal pareciera que quisiera o hay la intención de taparlo con la recaudación de más impuestos y la imposición de más sanciones. Por eso nosotros estamos convencidos de que esa reforma al Código Orgánico Tributario, en la cual las sanciones aumentan en más de 200%, esa reforma de la ley del impuesto sobre la renta, del IVA, en la cual se incorpora el impuesto al lujo, también el tasas y el tema de importaciones, eso va a incidir efectivamente en una nueva ola de fiscalizaciones para recaudar 150 millardos que el Estado pretende recaudar por vía del sector privado. Por eso nosotros continuamos desarrollando plataformas, foros, conferencias y talleres prácticos para que el empresario en Venezuela pueda tener la preparación y la plataforma necesaria para demostrar que está dentro del marco de la ley y que está cumpliendo con lo que establece la nueva reforma. ¿Ustedes son la contraparte de la SUNDE? No, yo diría que no la contraparte de la SUNDE. Nosotros estamos permanentemente en la búsqueda de alianzas entre el sector público y privado. Nosotros no nos cansamos, Vladimir, de hacer consultas a la SUNDE, de que la SUNDE aclare. Nosotros le hemos pedido a la SUNDE de que se cree allí una dirección de atención al sujeto de aplicación de la ley de precios justos, como existe en el CENIAT. En el CENIAT tú vas y hay una dirección de atención al contribuyente. Nosotros lo que hemos venido es haciéndole a la SUNDE una serie de observaciones. Acaba la SUNDE de aprobar una providencia mediante la cual se obliga a que productores e importadores marquen el precio de todos los productos o servicios que se comercialicen en el país. Ahora, ¿cómo tú marcar el precio de un producto cuando tienes que estimar o hacer proyecciones de cómo garantizar la ganancia de los eslabones en la cadena de comercialización? Nosotros no estamos de acuerdo con que el producto se encarezca con grandes cadenas, pero sí tampoco estamos de acuerdo con que se viole lo que dice la propia ley, que es que la empresa privada en Venezuela tiene derecho a un 30% de ganancia sobre el costo del producto, y ese costo del producto está centrado en una estructura que fue regulada por la propia superintendencia en la providencia 003, a partir de la cual se fijaron los criterios contables para la determinación de las estructuras de costo, y en la cual queda muy claro
cuál es el costo directo de un producto, cuáles son los costos indirectos, en la nómina, en los servicios, los impuestos, los gastos administrativos, la fuerza de ventas, que es un gasto administrativo necesario para poder potenciar la actividad económica en Venezuela. ¿Cómo quedan ustedes con la publicidad? O sea, ahora, ¿cómo hacen, por ejemplo, para invertir en publicidad si entiendo que el gasto en publicidad no se incluye dentro del... Sí, no se incluye dentro del costo, pero se incluye dentro de un gasto administrativo, pero ese gasto administrativo tiene un techo, el 12.5% del costo del producto, es decir, de allí no puede pasar. El problema es que allí también entrarían no solo el tema de publicidad, las comisiones de ventas necesarias para potenciar la fuerza de ventas de un establecimiento comercial, pero también allí, Vladimir, entrarían impuestos como la licencia de actividades económicas, que es un impuesto que no retorna al comerciante, es un impuesto que no se traslada como el IVA o el impuesto sobre la renta que se traslada al consumidor. Esa licencia de actividades económicas debe ser absorbida por ese 12.5% y tiene un techo. Hay algunos municipios donde todavía ese impuesto se produce alrededor del 3.5% del ingreso bruto del empresario. Por eso nosotros estamos convencidos, Vladimir, de que aquí los mismos municipios tienen que entender que el sector privado está muy afectado con esta situación económica y que se deben evaluar las ordenanzas que establecen el impuesto de actividades económicas para bajar un impuesto y disminuir los niveles de evasión fiscal que hay. Ustedes pudieran hacer, o tú pudieras hacer un recuento de la cantidad de normas, en este momento, digamos, algunas de las más importantes, que deben atender los comerciantes, las que son, digamos, más preocupantes para ustedes o las que les generan mayor inquietud. Sí, bueno, yo creo que aquí las primeras normas que el comerciante debe tener claras en principio es la Ley Orgánica del Trabajo, unas regulaciones que se produjeron a partir de una reforma del año 2013 y en la cual se generaron algunos cambios, una reducción efectiva de la jornada laboral, pero también una serie de cambios como la disminución efectiva de las horas extras, también yo diría que la ley de precio justo es una ley que hoy en día no solo impone sanciones de tipo administrativo, sino también de tipo penal, por lo cual el empresario debe generar sus estructuras de costos sanas y fiscalizables para poder demostrar que está cumpliendo con esa ley. Por supuesto que las leyes de ilícitos cambiarios, Vladimir, también son importantes, las leyes que tienen que ver con la adquisición de divisas. Nosotros estamos hasta este 15 de diciembre, se estuvieron aceptando los proyectos de inversión para la asignación de divisas en el CENCOEX. Nosotros venimos haciendo algunas observaciones sobre la plataforma que recibió esos proyectos, porque esos son los proyectos que van a garantizar la importación del año que viene. Recordemos que este año el sector privado tuvo una caída de más de 40%, te estoy dando una cifra promedio, ¿no? Cuando tú sumas a las empresas comercializadoras, importadoras y prestadoras de servicio, un promedio del 40%. Esas son las leyes principales, pero también existen leyes de tipo municipal, que son las leyes que además Vladimir, garantizan el sostenimiento de los municipios en Venezuela. Más del 84% de los ingresos en promedio en los municipios en Venezuela provienen de la llamada licencia de actividades económicas, de la patente de industria y comercio de toda la vida, además de los impuestos de publicidad comercial, de los impuestos de vehículos, del derecho de frente. Allí en los municipios también hay unas normas tributarias con las cuales se debe cumplir, pero nosotros seguimos solicitando, mira, esta crisis que estamos atravesando, en la cual ha disminuido efectivamente la utilidad del empresario, afecta directamente también la recaudación de los impuestos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel municipal. Entonces, nosotros venimos entendiendo que aquí hay que generar alianzas entre el sector público y el sector privado sin distinción de colores. ¿Ustedes tienen algún tipo de acceso al Ejecutivo Nacional? ¿Conversan con funcionarios del gobierno, de la SUNDE, del CENIAD, en fin, tienen una relación fluida? Sí, nosotros tenemos experiencias, Vladimir, en las cuales se han fiscalizado a empresarios para la determinación del ilícito del sobreprecio, y luego que nosotros venimos y nos sentamos con ellos, con los expertos técnicos en la materia de análisis de costos, hemos hecho que muchos funcionarios y muchos procedimientos administrativos sean repuestos a su inicio. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que tenemos la ley en la mano y la razón en la mano. Hay mucha coherencia de parte de algunos funcionarios. Recordemos que esta nueva SUNDE es la supresión tanto del INDEPAVIS como de la antigua Superintendencia de Costos y Precios. En esa Superintendencia de Costos es donde estaban los técnicos, las personas preparadas desde el punto de vista académico y profesional para el tema del análisis de costos. Como te comentaba hace unos minutos, en Venezuela solo hay una universidad
que se ha dedicado o que especializa a profesionales del área financiera en el tema de análisis de costo, como es la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en el estado Lara. Ahora, nos encontramos con una realidad hoy en Venezuela. Necesitamos muchísimos expertos en costos para poder desarrollar estructuras necesarias para evitar el ilícito del sobreprecio. Aquí estamos pasando en este momento, Vladimir, como nosotros lo vemos, del control de la ganancia, que era un control del 30%, al control de precios. Ahora productores e importadores deben fijar los precios. Ahora, ¿cómo queda esa cadena que existía, o esos eslabones necesarios y normales? Y en concreto, frente a eso, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué es lo que proponen que pueda hacer funcionar el mecanismo? Que haya una ganancia razonable, que la gente se sienta protegida, que la gente sepa que va a comprar un producto y no tiene sobreprecio, que la gente sepa que ese producto fue importado con dólar preferencial o no. Sí, nosotros creemos, Vladimir, que todo comienza por el encuentro entre el sector público y privado y poder hacer un análisis real de cuál es la cadena necesaria para comercializar un producto. Es decir, no es justo que, por ejemplo, un electrodoméstico pase por cinco eslabones en una cadena de distribución que lo que hace es encarecer el producto. Un producto que puede costar 30.000 termina costando 150, 200. Por supuesto, pero lo lógico es que para poder desarrollar cuál es la cadena necesaria, porque generalmente, Vladimir, el importador no tiene la capacidad operativa y logística para poder distribuir el producto en todo el país. Y el gobierno pudiera apoyar en eso. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando sobre esta materia, que es interesante. Ya venimos, quien es el presidente de la Alianza Nacional de Protección al Comerciante. Ya venimos. Félix Freite, quien es el presidente de la Alianza Nacional de Protección al Comerciante. Félix, estamos hablando precisamente de todas las normas, cómo hacer para que esto funcione, cuáles son las medidas que ustedes recomiendan que se deben adoptar para que efectivamente, bueno, en esta realidad pues podamos movernos, consumidores, comerciantes, quienes regulan la economía, los importadores, los productores. ¿Cómo hacer para que haya realmente una relación armoniosa? Que nadie se sienta disminuido en sus derechos, menoscabado en sus posibilidades. Sí, yo creo que la primera clave de todo esto está, Vladimir, en generar confianza. Generar confianza en el sector privado. Nosotros vemos muy bien lo que acaba de ocurrir en el estado Táchira, donde el gobernador acaba de crear unas zonas económicas especiales en las cuales lo primero que él propone es el incentivo a la actividad privada, a la actividad productiva. Y tratar de disminuir la dependencia de la importación que tenemos hoy en día en Venezuela, producto de que tenemos un dólar irreal muy bajo, con lo cual es preferible, es mejor importar que producir. Por supuesto. Además de eso, en esas zonas económicas especiales, el gobierno del Táchira propone cosas como prohibir y reprimir eficientemente el tema de las invasiones. Además, propone el tema de la no expropiación a la propiedad privada, sobre todo de las empresas que son productivas, ¿no? Eso en primer lugar, yo creo que eso es un ejemplo que se debe tomar a nivel nacional. En segundo lugar, Vladimir, creo que es necesario generar un encuentro entre el sector público y privado para la asignación de divisas, sobre todo para el tema de la adquisición de materias primas. Hay materias primas que son indispensables para producir productos hechos en Venezuela. Nosotros apostamos a lo hecho en Venezuela, pero para poder garantizar ese producto hecho en Venezuela tienen que otorgarse unas divisas, tiene que flexibilizarse el control para la asignación de esas divisas. Y yo creo también, Vladimir, en algo que se ha venido dice que se flexibilice. Que se flexibilice y que sobre todo que se unifique la tasa de cambio. Flexibilizarlo abre la espita también para que se utilicen esas divisas en cosas que no deben utilizarse. Primeramente, nosotros creemos en la unificación cambiaria. Nosotros creemos que no deben existir tres tasas de cambio que tienen una distorsión en el control de precios tremenda. No es posible que tú te encuentres un producto en un establecimiento y 2 cuadras más adelante te lo encuentres o 5 veces más económico o 10 veces más caro. O sea, eso no es normal. Nosotros creemos que debe unificarse las tasas de cambio para controlar ese dólar paralelo que está en unas cifras, crecientes y descontroladas. Para nosotros es necesario que esa unificación convoque a los sectores productivos del país en principio y que a partir de ese encuentro entre el sector público y privado se asignen divisas de una manera coherente. Yo te digo algo, Vladimir, por ejemplo, hay empresas que este año no declaran utilidad. O sea, cuando tú revisas su declaración de impuestos sobre la renta, no están declarando utilidad. Eso tiene consecuencias. Que es que el año que viene, las empresas que no declaren utilidad no van a poder acceder a los sistemas cambiarios de administración de divisas. Es decir, no van a poder obtener divisas para la importación. Es decir,
Si nosotros permitimos que el sector privado se siga asfixiando, ahí va a eso a generar un efecto pues, y una ola en el tema del desempleo, en el tema de la disminución de la recaudación de impuestos, no solo, como te decía, a nivel de los impuestos nacionales, sino también de los municipios, que en las principales ciudades del país, como te decía hace un rato, pues más del 80% de los ingresos provienen de ese impuesto que paga el comerciante, el productor y el prestador de servicio que está allí todos los días trabajando y prestando servicio a la comunidad. Ahora, fíjate que el año 2015 es un año que la gente lo ve con miedo. Dice, bueno, incluso hay analistas económicos que dicen que si el 2014 fue un mal año económico, en el 2015 lo vamos a extrañar. ¿Ustedes tienen esa visión? Mira, para nosotros estamos enfrentando una situación muy compleja, pero manejable. Manejable si el sector público se sienta con el sector privado a corregir irregularidades. Nosotros vemos bien que el Ejecutivo Nacional ha reconocido que hay cosas en las cuales se deben ajustar los sistemas de asignación de divisas, los controles de precios, los controles de costos. De manera que yo creo que el año que viene esta situación no es fácil remediarle de un momento para otro porque estamos sufriendo además un efecto que es el efecto de la caída de los precios del petróleo. Nosotros teníamos un presupuesto público que por año se había estimado en $60 por barril, pero la realidad no era esa. La realidad es que estaban ingresando alrededor de $100 por barril de petróleo. Este año también estamos estimando el ingreso en alrededor de $60 el barril, pero la realidad es otra. Es decir, hay una situación económica muy compleja. Nosotros estamos convencidos de que el sector privado no podría tapar ese hueco fiscal generado con la recaudación de más impuestos o la imposición de sanciones. ¿Por qué? Porque esos 150 millardos de bolívares que debe recaudar el Estado no los tiene el sector privado, que además este año, en este 2014, ha reducido su ingreso en más del 40%. Ahora, también me gustaría que habláramos un poco sobre cómo hacer para que dejemos de ser un país de importadores. O sea, el sector comercio, por supuesto, vive fundamentalmente de lo que se trae importado, porque no tenemos niveles de productividad. ¿Cómo hacer para que precisamente funcione un plan que nos lleve a salir del modelo rentista y nos meta en el camino de la productividad? Sí, primero que nada nosotros vemos a la educación y a la formación del ciudadano emprendedor como un elemento indispensable para poder generar una sociedad productiva y solidaria. Pero además de eso, Vladimir, aquí hay que generar confianza en que las personas, además de que tengan acceso desde el punto de vista de financiamiento o estímulo a la pequeña y mediana empresa, que la gente tenga confianza de que lo que está construyendo va a ser para futuras generaciones, para sus hijos, para su familia, para crecer no solo él, sino también un grupo de trabajadores en un ambiente de armonía. No debe ser que un trabajador se sienta que es enemigo del empresario, porque eso no es así. Ahora, el día que un trabajador sienta que debe emprender un nuevo proyecto, el Estado debe dotarlo de las herramientas necesarias para que ese trabajador pueda independizarse y podamos generar una sociedad de emprendimiento, de emprendedores, de pequeños y medianos comerciantes, de personas que salgan de repente de una empresa pero que se vayan honestamente a trabajar en el sector privado, y no lo que ha venido ocurriendo, que es que tenemos una disminución, hay una caída eficiente del empleo formal. ¿Y a dónde se ha ido esa masa laboral? Realmente están haciendo colas en este momento en algún sitio para revender algún producto de primera necesidad o un producto regulado, que en definitiva eso le pudiera terminar generando a la fecha de hoy una sanción con la reforma reciente del 4 de diciembre de la Ley Orgánica de Precios Justos, una sanción de 1 a 3 años de cárcel, además de unas sanciones administrativas que van hasta 10.000 unidades tributarias. Entonces nosotros lo que venimos apostando, Vladimir, es en principio la educación como un factor indispensable para fortalecer una sociedad productiva y solidaria, la incorporación de la academia y de las universidades en todos estos procesos. Es decir, cuando nosotros llamamos a un encuentro entre el sector público y privado, también llamamos a que en ese encuentro estén metidos los expertos, los profesionales, la academia, las distintas universidades, los estudiantes, los trabajadores, todos buscando salida a esta crisis que estamos viviendo para dejar de ser un país que depende de la importación y convertirnos en una sociedad de productores. ¿Cómo es la relación de ustedes con el sector informal de la economía, los llamados buhoneros?
Sí, mira, nosotros apostamos a que ese bonero... ¿Ya no forma parte de...? No, bueno, no es que no forma parte, el bonero es un comerciante pequeño. Pero me refiero, ustedes no tienen buhoneros en su... O comerciantes hay comerciantes pequeños, comerciantes de mercados populares, comerciantes pequeños, que nosotros lo que tratamos es de que ese comerciante se convierta en un empresario formal. Es decir, que ese comerciante entienda que para poder exigir que la policía municipal pase por el frente de su negocio, o que la acera esté bien acondicionada, o que la calle esté asfaltada, ese comerciante debe cumplir con sus deberes formales, no solo desde el punto de vista nacional, sino también desde el punto de vista municipal. Entonces nosotros creemos en el emprendimiento, pero en el emprendimiento en el cumplimiento total de las leyes. Nosotros tenemos una ley que es el Código de Comercio. Hay distintas normativas que regulan la actividad económica, y que si yo la cumplo como empresario formal, también aspiro que ese comercio informal, que es una lamentable causa de todas las crisis económicas que estamos viviendo, se formalice y podamos vivir en una sociedad de respeto, ¿no? Claro, yo lo planteaba porque efectivamente ahí hay parte del problema, ¿no? Tenemos una economía de importación, caracterizada por importación, y tenemos una parte importante de la mano de obra en el sector informal. ¿Cómo hacer para incorporar el sector informal no solamente a la formalidad económica, en términos de que paguen impuestos, sino también a la productividad? Sí, bueno, es necesario. ¿Cómo hacer para que una persona se sienta capaz de abandonar una actividad como el comercio informal y decir, bueno, yo voy a producir, voy a meterme en el campo del textil, voy a trabajar en industria, qué sé yo, manufacturera en diversos rubros, en fin? Mira, Vladimir, nosotros tenemos claro que la actividad informal es el pan de hoy y el hambre del mañana. Es decir, ese señor que está en el sector informal no va a tener acceso el día de mañana a una jubilación, a una pensión, a un fondo de hábitat y vivienda, a unos beneficios desde el punto de vista alimenticio como trabajador. Por eso nosotros invitamos a que ese trabajador informal entienda que es importante cotizar en el seguro social, tener una pensión a futuro en el seguro social cuando entre en la vejez. Pero yo creo, Vladimir, que aquí lo primero que hay que hacer es eliminar los mercados negros, porque ese bonero está allí, ese comerciante informal está allí porque hay un mercado negro que le permite un control excesivo de productos, que le permite estar allí cobrando a unos precios que bueno, pues deja de ser atractivo el mercado formal. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias por habernos acompañado. Félix Freitas, quien es el presidente de la Alianza Nacional de Protección al Comerciante. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos acá en Vladimir a la Hora.